Bendiciones. Qué bueno que esté con nosotros una vez más para aprender sobre la palabra del Señor y sobre los pasos para volver a casa. Esta serie nos ha enseñado cómo el hombre se acerca a Dios cuando vuelve en sí y el Espíritu Santo le convence de pecado, de justicia y de juicio. Acompáñeme y veamos cómo se expresó el hijo pródigo cuando está nuevamente en los brazos de su padre. Comenzamos. Bienvenidos. Estamos en la escena donde el hijo que se ha ido de casa vuelve a su padre. Y hay una escena muy conmovedora donde el padre está abrazando a su hijo, está besando a su hijo y hay un encuentro maravilloso. Pero el pródigo no se queda solamente con el anhelo, con el deseo con el cual viene a su padre, sino que comienza a expresar lo que le ha motivado el volver ahí, lo que ha pensado y lo que va a expresar revela un corazón realmente arrepentido. Pasos para regresar a casa. Creo yo que todos tenemos que volvernos al Señor siempre. En alguna medida, Dios siempre está buscando al hombre para que el hombre se arrepienta y estamos viendo cómo este hijo vuelve a los brazos de su padre. Para regresar a casa hay que expresar arrepentimiento. El hijo pródigo no solamente sintió el dolor de aquellas situaciones que había vivido, sino que ni se conformó con que su padre ya le hubiese perdonado, sino que expresó lo que realmente traía en su corazón. Así como el padre le expresa amabilidad y le expresa amor a través de aquellos besos, a través de aquellos abrazos. Vemos que después del beso de su padre, que esos besos sellaban perdón sobre su hijo, el hijo pródigo no se quedó con eso, sino que dijo: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. El hijo pródigo expresó arrepentimiento profundo desde su corazón. No solo lo pensó, sino que realmente él lo hizo, se lo dijo a su padre. Aquellos que han recibido el perdón de los pecados, debemos de guardar en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro corazón, siempre ese pesar por esos pecados, porque ofendimos a Dios con ellos, porque ofendimos la santidad de Dios con nuestros pecados. Si bien no vamos a recordar esa manera vieja para llenar el corazón de alguna alegría y algo, es porque eso sería siempre algo corrupto. Pero debemos de agradecer al Señor por los pecados que ha perdonado, por nuestras maldades, por nuestras iniquidades. David dijo que Él es el que borra todas las rebeliones, el que ha rescatado del hoyo nuestra vida y ha coronado de favores y misericordias nuestro ser. Creo que debemos recordar de donde el Señor nos ha sacado, del chiquero de donde Dios nos ha traído, de ese camino angustioso, vergonzoso a veces, pero en el cual Él nos ha recibido con amor, nos ha recibido con mucha bendición. Debemos de expresar siempre agradecimiento a Dios, pero arrepentimiento de nuestros pecados. Creo que un verdadero hijo de Dios no va a vivir en una porquería, no va a vivir en un chiquero, no va a vivir en un lodazal de vida espiritual, sino que va a salir de él y va a recordar dónde está la bendición, dónde está la prosperidad, y esa es en el Señor. Un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, no es que no falle, va a fallar quizás en algún momento, pero va a sentir dolor por su pecado, va a sentir pesar por su pecado, no se va a quedar allí, no va a quedar postrado en esa situación, no va a quedar estancado, sino que va a salir y va a buscar a su Padre en arrepentimiento. Cuando vemos gente que peca y su vida está deliberadamente en un pecado, difícilmente quizás podemos entender que esa persona sea salva. Difícilmente podemos decir que esa persona se haya convertido, porque el que está en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Ya no está practicando el pecado, ya no está viviendo en el pecado. El hijo pródigo dijo: yo quiero salir de aquí y voy a volver, voy a regresar. Conozco el camino, conozco por dónde ir y me daré prisa. Y se levantó y fue y caminó y llegó hasta su padre para expresarle este arrepentimiento. Pero vemos también a un Dios, a un Padre que está pronto a perdonar los pecados, que está pronto para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Por eso la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué rápido el Señor nos perdona y tanto que nos cuesta volver nuestro rostro a Él en arrepentimiento. Cuánto nos cuesta que mirar al Señor y quizás ver nuestra desgracia. Porque mientras estamos viviendo en el pecado, como el hijo pródigo, donde malgastó, se acabó, se terminó tiempo, vida, recursos. Algunas veces estamos tan metidos en nuestras propias cosas, en nuestros pecados, que olvidamos que estamos desperdiciando eso vital para nosotros. Deberíamos de ser duros nosotros también en cuanto a esa manera de vivir lejos de Dios. Pablo dice, el pecado que no quiero hacer, eso hago. Pero no se conformaba aquello, prosigo a la meta. Voy al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo buscaba la santidad, agradar al Señor. Y vivir una vida en ese arrepentimiento constante y agradecimiento constante delante del Señor. Queremos regresar a casa, hay que expresar arrepentimiento. Usted que me escucha, si se ha alejado de Dios, usted puede volver al Señor. Dios no está con una piedra para tirarla y para apedrearnos primero y luego perdonarnos. No, el Señor está como esperando a este hijo que vuelva para abrazarle, para besarle, ponerle anillo. Y vamos a ver algunas cosas que suceden en esta porción. Dice la Biblia en el versículo 21 del capítulo 15 de Lucas: y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, comenzaron a hacer fiesta. Este hijo había vuelto, este hijo había expresado de verdad que estaba arrepentido por lo que había hecho. Cuando regresamos a casa hay una espléndida bendición del Padre, hay un maravilloso recibimiento del Padre. Hay fiesta en los cielos, dice la Biblia, cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el reino de los cielos cuando alguien vuelve al camino, cuando alguien alza sus ojos hacia el Señor, hacia Jesús, hacia nuestro Creador, y vuelve en arrepentimiento a esa vida que el Señor espera que vivamos. Él es un Padre amoroso y espera que sus hijos vuelvan a Él. Este es el regreso de un hijo perdido que estaba muerto, pero ahora ha revivido, viene a la vida, viene a la luz. Qué bonito es ver que el Padre no lo dejó terminar lo que él traía, lo que él iba a decir, no lo dejó terminar, sí dejó que se expresara, pero no dejó que terminara porque él tenía prisa en asegurarle que era bienvenido en ese lugar. Queridos oyentes, iglesia y todos los que me escuchan, en algún momento nosotros debemos de pensar qué recibimiento le estamos dando a aquel que viene hacia el Señor Jesús. Aquel que viene en esa condición de arrepentimiento. Algunas veces nuestro legalismo está cerrando las puertas a aquellos que de verdad están buscando al Señor. Y nos comportamos como los fariseos, como estos que el Señor estaba diciendo, como los escribas, como los fariseos. Y pensamos que el reino de los cielos solo es para santos, pero es para pecadores. Aquellos pecadores arrepentidos que vienen al Señor con sus cargas. Las iglesias a veces estamos llenos de un montón de legalismos, de un montón de cosas. Nosotros queremos hacer santa a la gente por su vestimenta, porque no se pongan pantalones, porque no se pinten, porque se pongan o no mantos sobre su cabeza. Y nos fijamos tanto en las cosas exteriores y no vemos el interior que ve nuestro Señor también. Y pensamos como aquellos que dijeron, si este supiera qué tipo de mujer le está tocando. Si supieran qué tipo de gente está llegando, si supieran qué tipo de gente está viniendo. No, el Padre le recibió gozoso, le recibió con amor y le dijo, cállate hijo, sé bienvenido a este lugar, vamos a hacer fiesta, te voy a poner un nuevo vestido, voy a poner anillo en tus manos, voy a poner calzado en tus pies. Aunque no seas digno de ser llamado mi hijo,
El padre no dijo esas palabras. El hijo sí le expresó eso y le dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no quiero los privilegios, no los merezco. Pero manténme por lo menos como uno de tus jornaleros, que viven mejor que como yo he estado allá. Cuando usted regresa al Señor, usted será tratado como un hijo muy querido. La vida, el mundo, la gente, la sociedad a veces nos trata como basura, como un desperdicio, como nada. Pero a los ojos del Señor, a los ojos de Dios somos preciados. Necesitamos arrepentimiento. Y usted experimentará esa bendición, ese recibimiento del Padre, a su seno, a sus manos, a sus brazos. Este hijo se siente querido, se siente amado. No hay ni una palabra de reprensión en esta situación, no hay ninguna palabra de reprensión en esto, porque estaba arrepentido verdaderamente. A veces nos extrañamos porque algunas personas pecan, porque alguien está en el pecado. Claro, no debemos acomodarnos a eso en ninguna manera, debemos buscar la santidad, pero somos prontos en juzgar el pecado de otros y no el nuestro. Y decimos, la hija de fulanita salió embarazada, el hijo de fulanito fue a la cárcel, mire, son malos padres. El fulano, la fulana anda en aquella relación, mira, anda con la mujer que no es de él, anda con el hombre que no es de ella. Juzgamos. Y a veces como padres juzgamos la vida de los hijos de otras personas y nosotros tenemos los nuestros también. Pero es más fácil juzgarlos de fuera que los de casa. Tenemos ese espíritu como los fariseos. Por eso el Señor dice que refirió esta parábola a esos grupos, para que entendieran que todos son hijos del Señor. Estaban estos dos grupos siempre en pleito. Los publicanos, los pecadores, los fariseos estaban allí también, y los escribas. El Señor les está diciendo, todos tienen la oportunidad de alcanzar el perdón, y ustedes por religiosos son más que aquellos que se arrepienten de su pecado. En la iglesia del Señor no hay gente perfecta, hay gente que está buscando santidad. Nos desanimamos porque algunos pecan, sí que es así. Pero recuerde que siguen siendo humanos. Y si alguno hubiere pecado, dice la Biblia, abogado tenemos. Pero usted y yo a veces lo que hacemos es tomar una piedra en las manos y criticar aquella situación. Oremos por ellos, ayudémosles, levantémosles con la palabra del Señor y crezcamos juntos en el Señor. Vamos a salir adelante. No seamos rápidos en juzgar a otros, porque seríamos como los escribas, seríamos como los fariseos. Dios nos libre de ser iglesias fariseas, de ser iglesias como los escribas. Veámonos a nosotros mismos, considerándonos, dice la Biblia, a nosotros mismos, para que no seamos sorprendidos también por nuestro pecado. Hay un dicho que hemos escuchado y dice, después del gustazo viene el trancazo. Al hijo pródigo le pasó eso. Al hijo pródigo le sucedió eso. Cuando pecamos nos sentimos azotados por nuestra propia vara. Nos sentimos azotados por nuestra propia situación. El padre no le dijo esas palabras a su hijo. ¿Verdad que te dije? ¿Verdad? No, ese padre, no vemos una palabra allí como aquel Dios airado contra el pecador todos los días. No, vemos a un Dios de amor que está dispuesto a perdonar a aquel que se arrepiente. Y no solo en ese caso, lo vemos en los casos en los que el Señor perdonó pecados con un corazón de amor, con un corazón de misericordia. Yo no digo que el Señor no se ofende por el pecado, claro que sí, Él es santo, 3 veces santo, pero es un Dios perdonador, que le gusta que expresemos nuestro pecado, que nos hemos equivocado, que vamos de regreso a casa. A veces somos rápidos para condenar a nuestros hijos, cuando a veces nosotros hemos cometido errores aún peores que los que ellos han cometido. Creo que esto nos lleva a pensar, porque cuando la hija sale embarazada, cuando el hijo comete algún error, somos rápidos en reprender y algunos en voltearle la espalda a los hijos.
Pero todos hemos fallado en esta vida. Y creo que aprendemos algo acá, que muchas veces los hijos van a aprender de sus errores. Y no va a ser la correa, no va a ser un palo, no van a ser los golpes lo que van a corregir. Claro, hay que ponerlos en las manos de Dios y esa dirección de Dios. Pero también usted como hijo, si ha fallado, aprenda de estos errores y procure no cometerlos una vez más. Porque el que repite esos errores, entonces eso ya no es error, eso es ya buscar el daño hacia sí mismo. Y habrán consecuencias para eso. Nosotros vemos que hay cosas que se mencionan mucho en la Biblia y el perdón de pecados es algo que se menciona mucho. Cuando Dios perdona los pecados, el Señor de verdad lo hace. En cierta ocasión había una niña con su hermanito que estaban corriendo y haciendo un desorden, y el padre se enojó y les dijo: vengan y se sientan acá, porque estaban peleando al final y la niña quería golpear a su hermanito. Y les dijo a los niños, a sus hijos, aquel padre: se van a pedir perdón, y se pidieron perdón. Pero la niña sentada luego a la par de su hermano les dijo: te perdono, pero después me las vas a pagar. A veces nosotros tenemos esa actitud de desquitarnos, de decir: está bueno lo que está pasando, ¿no? Es una actitud cristiana. Cuando Dios perdona, de verdad olvida, no como esta niña: te perdono, pero después me la vas a pagar. Dios no es así. Él de verdad perdona. Sin embargo, recuerde que lo que sembramos, eso también cosechamos. Y después de algo que compramos, siempre hay una factura en eso. En algún momento tenemos que afrontar las consecuencias de nuestras decisiones lejos de Dios. Y claro, enmendar el camino ahora que caminamos con el Señor. Así que el Padre le recibió de una manera muy espléndida, de una manera maravillosa. El Hijo pensó que solo iba a ser recibido para tener comida en aquel hogar, para poder sobrevivir, la comida ordinaria que todos comían. Pero usted y yo vemos cómo el Padre le trata de una manera muy maravillosa, de una manera muy hermosa. Este es un ejemplo de la divina misericordia de Dios para nosotros, de la bendición de Dios para nuestra vida. Cómo el Señor trata a aquellos que se vuelven a sus brazos, cómo Dios trata a aquellos que vuelven a sus caminos, que vuelven a Él. Este hijo pródigo en algún momento traía una mezcla de esperanza y temor. Volveré a mi padre y le diré, y espero que mi padre me perdone. Y traía temor, claro, por todo lo que él había hecho. Mucha gente está con temor de ser rechazada, con la esperanza también de ser recibida. Pidámosle al Señor para que en el lugar donde usted y yo nos congregamos siempre haya esperanza. Si la gente viene con temor, encuentre esperanza. Porque si usted está con temor, usted debe de acudir a Jesús, porque Jesús siempre da esperanza, siempre da bendición. El Padre mostró que mayor que los temores es esa esperanza, y mayor que aún esa esperanza es el perdón que Él ofrece para nosotros. Qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor. Regresemos a casa, volvamos a casa, arrepintámonos, y usted sabe que el Padre nos va a recibir de una manera espléndida. No, el hijo pródigo no solo recibió comida, él pensó: voy a ir y voy a trabajar solo por comida, con eso me conformo, con eso estoy feliz. Sino que veamos este panorama en el versículo 22, dice la Biblia: el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan anillo en su mano y calzado en sus pies. El hijo pródigo, claro, venía en andrajos, venía hecho pedazos. Su padre le puso ropas nuevas. Qué bonito es lo nuevo, qué bonito es lo nuevo.
No le puso un vestido de un jornalero, no. No le puso vestimenta de un jornalero, no le dio un uniforme para que fuera a trabajar, no. Le puso el mejor vestido para su hijo. Y a toda prisa, y desen prisa, corran, saquen el mejor vestido, pongan anillo en sus manos, pongan calzado en sus pies. ¿Sabe por qué? Porque los ojos del padre no podían ver más tiempo ya a su hijo en esa condición. Vestido en harapos. Hay algo que aprendemos acá, que Dios siempre nos pone su manto de justicia sobre nuestra vida. Porque usted y yo, si nos acercamos a Dios, o bajo nuestro propio esfuerzo, bajo nuestras propias cosas, son harapos. Es algo no bonito lo que traemos, nuestras obras, nuestros hechos, nuestras acciones son harapos. Lo que el Señor nos pone es un manto de justicia, que es lo que usted y yo necesitamos. ¿Cómo se obtiene? Arrepintiéndonos, yendo hacia el Padre. Y el Padre dijo, pongan un anillo en su mano. Ese anillo era el sello de la casa. Ese anillo simbolizaba, este es mi hijo. Y tiene la posición nuevamente de hijo. Es parte de mi familia. Y le estoy recibiendo como mi familia, no como un jornalero. Qué bendición la posición que el Señor nos da como hijos. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. No más esclavos del pecado, no más esclavos del diablo, no más esclavos del enemigo. Es mi hijo. Y lo estoy distinguiendo entre los demás como mi hijo. Y la Biblia dice también que llegó descalzo. El hijo pródigo llegó descalzo. Usted que me escucha, quizás las generaciones más jóvenes no han tenido esa sensación o esa cosa de haber vivido a veces sin zapatos como nuestras generaciones de nuestros padres. Muchos de nuestros padres anduvieron descalzos, trabajando en el campo, quizás con zapatos de hule, si acaso había zapatos. ¿Se imagina los pies de este hijo pródigo, maltratados, destrozados, pero iba camino a su casa? Un camino prolongado, largo, difícil. La Biblia dice, y usted sabe que Dios provee para sus hijos. Dios da su gracia para los que verdaderamente estamos arrepentidos. Y si estamos arrepentidos, procuramos no ofender a Dios con nuestros pecados. Pablo dice, procuramos serle agradables mientras estamos en este cuerpo. Procuremos serle agradables a Dios mientras estamos acá. El hijo pródigo vino mal vestido, sin anillo, sin zapatos. Su posición era muy denigrante a los ojos de su padre. Habló como el hijo pródigo se veía. Pero su padre hace algo maravilloso que nos expresa lo que Cristo hace con nosotros. Y quiero poner en el centro todo esto, en esta reflexión, en este sermón. Espero que quede en su corazón esto y que como iglesia lo podamos guardar en nuestra vida. Y quiero hacer una aplicación de estas cosas que hace el Padre. La primera es que uno ve la gracia de Dios en todo esto. La justicia de Dios impartida en nuestra vida. ¿En qué se ve? En el vestido que el Padre pone sobre él.
La Biblia dice que de Cristo estamos revestidos. El Señor ha puesto un nuevo vestido sobre nosotros. Ese es el arrepentimiento que da una nueva vestimenta. La Biblia dice vestido del nuevo hombre. Yo tengo que despojarme del viejo hombre para poder vestirme del nuevo hombre. El hijo pródigo se despoja de sus ropas viejas y recibe ropas nuevas de su padre. El hijo pródigo no podía proveer para sí mismo una vestimenta nueva porque no tenía cómo. Pero el padre, que tenía todos los recursos, le provee una nueva vestimenta. Eso es lo que Cristo quiere hacer con usted. Eso es lo que Cristo ha hecho conmigo. Eso es lo que Cristo ha hecho con aquellos que se han arrepentido. La nueva naturaleza es mucho más que cualquier vestido. Es mucho más que cualquier prenda de esta tierra. Los que se convierten a Cristo reciben una nueva vestimenta. Pero también el hijo pródigo recibe un anillo. Y esas eran las arras, la garantía de que había vuelto el hijo de la casa que se había extraviado. Ese anillo era el sello que su padre estaba poniendo sobre su hijo como una autoridad de aquella casa. Yo quiero decirle, ese anillo era el sello en la mano de aquel pródigo para recordarle la misericordia de su padre, para recordarle constantemente al ver aquel anillo que su padre le había perdonado, le había recibido en casa y estaba haciéndole fiesta porque estaba su corazón alegre porque su hijo había vuelto. Querido oyente, Dios quizás no ha puesto un anillo literalmente en nuestra mano, pero ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, que debe recordarnos todos los días la misericordia, la bondad, la bendición, la gracia de Dios sobre nosotros. No seamos repugnantes con Dios, no seamos malagradecidos con Dios. Quizás no podemos ver el Espíritu Santo de una manera física, pero sí sentimos como el Espíritu de Dios está obrando en nosotros, porque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, que le pertenecemos al Señor. No nos olvidemos de ello. El Señor ha puesto una nueva vestimenta, nos ha revestido de Cristo en una nueva naturaleza y ha dado las arras de su Espíritu Santo como una señal de que somos hijos de Dios. Quien no tiene el Espíritu Santo no es un hijo de Dios, es un hijo de Satanás, es un hijo de perdición. Porque el Espíritu son las arras en nosotros de que verdaderamente somos hijos de Dios. Pero también la Biblia dice que pusieron calzado en sus pies. En Efesios 6, versículo 15 dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Y qué hace entonces el Evangelio? Ese calzado nos da a entender que el Hijo de Dios de verdad, y hermanos, si hemos perdido el gozo en este tiempo, si hemos perdido la alegría en este tiempo, recuerde que tenemos el calzado del apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué significa eso entonces? Que debemos de andar alegres, resueltos en este camino al Padre, en este camino de salvación. Una persona con calzado corre, camina rápido, ligeramente, con ese pie ajustado, con ese zapato, ajustado a sus pies. El camino es mejor. Con Cristo el camino es mejor. Calzados los pies con el Evangelio, con la salvación. Vamos por el camino del Evangelio, vamos por el camino de salvación, resueltos, alegres, constantes. Caminemos con el Señor. Nuevo vestido, nueva posición, nuevo calzado. Hay en esta tres cosas una tipología de libertad.
vestido, calzado y anillo. Hay libertad en el Señor. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. El Hijo pródigo en su corazón sabía que no merecía nada, pero en el corazón del Padre, el corazón de su Padre, le puso vestido, le regresó esa posición como hijo. No tuvo que arrebatarla el hijo pródigo. Vea que nos dijo: yo te arrebato, yo declaro y confieso que soy tu hijo. No, hazme como uno de tus jornaleros. No soy digno de ser llamado tu hijo. Esa es la actitud de un verdadero hijo de Dios, no de un arrogante. No merecemos nada. Lo que tenemos es por gracia, es por misericordia, como un regalo del Señor. Y quiero finalizar en lo último que la palabra del Señor dice en el versículo 23. La próxima semana terminamos esta serie. Y dice el versículo 23: y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo pródigo vino a su casa hambriento, vino en necesidad. Su padre no solo le dio de comer, le preparó un banquete, hizo fiesta. Qué bendición, después del hambre, después de la necesidad, hay un banquete con carne fresca. Ah, qué agradable el olor. Cuando se está cocinando y hay hambre. El hijo pródigo. Me imagino los ojos del hijo pródigo, humedecidos, de ver cómo su padre le estaba tratando. Aquel padre en el cual él había rechazado unos días antes. Ahora su padre está haciendo fiesta por él. Y vea que el padre dice: todo le daban por muerto, pero está vivo. Muchos no dan nada por ti. El Señor dio a su Hijo, lo mandó del cielo a morir por ti. Aunque muchos te den por muerto, por acabado, por terminado, por inservible, por inútil, el Señor tiene planes contigo. Debes volver a casa, debes regresar a casa. 2 veces este hijo había muerto, había ido, pero ha revivido. Muerto era, ha revivido, ha sido hallado. Pero el Padre dice también: se había perdido. Se había perdido. Esa es la condición de nosotros sin el Señor, perdidos. Hasta que el Señor ilumina nuestra mente y nos dé el entendimiento para comprender la voluntad suya a través de su palabra. Por eso Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Es interesante que acá el Padre no salió a buscar a su Hijo. Sabía que su Hijo iba a regresar. El que es hijo de Dios va a volver. Por eso no se sorprenda que muchos en las iglesias nunca vuelven. Posiblemente nunca fueron hijos de Dios. Posiblemente Dios tiene planes todavía con ellos. Posiblemente. Pero un verdadero hijo de Dios sabe que cuando peca se arrepiente. No hay una impecabilidad en el ser humano. Todos hemos pecado. Pero volvemos al Señor en su misericordia. Gracias al Señor porque está esperándonos con los brazos abiertos. Qué cambio para ese hijo que deseaba llenar su vientre. En el versículo 16 dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas. Ahora hay un banquete suculento en esa mesa donde él se va a sentar. Él es el agasajado. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Eso nos debe de ayudar a valorar como iglesia cada alma, cada persona que se convierte a Jesucristo.
No se está convirtiendo a la iglesia, no se está convirtiendo a la denominación, no se está convirtiendo a esa congregación, se está convirtiendo a Jesús. A veces tenemos tanto pasionismo por lo denominacional, hasta por lo doctrinal muchas veces, y no quiero ser malentendido. Deberíamos tener una pasión superior por las almas que no conocen del Señor. Al fin y al cabo, eso es lo que cuenta. Al fin y al cabo, eso es lo que el Padre espera que nosotros hagamos también. No que nos comportemos como el hijo. Ya va a aparecer el hermano mayor del pródigo. ¿Sabe qué? La iglesia a veces representa ese hermano mayor. En la próxima semana termino esta serie con lo que el hijo mayor expresó acerca del pródigo. Qué gloriosas y dulces provisiones tiene Dios para nosotros. Vestido, calzado, anillo, alimento. El Salmo 23 me recuerda mucho cuando leo esto y dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Vea, hay abundancia en la casa del Padre. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, de mi Padre, de nuestro Señor, de nuestro Pastor, estaré por largos días. Se me eriza la piel cuando pienso esto. Abundancia, abundancia. Lejos del Señor hay escasez. Lejos del Señor no hay bendición. Vuelva a Cristo, vuelva al Señor. Él está esperando. Él tiene provisiones. Muchos creyentes están buscando satisfacciones que van a terminar, que se van a acabar. Busquemos las satisfacciones espirituales que conllevan alegría en esta vida y conllevan alegría en la próxima también. Muchos están buscando bendiciones materiales, muchas bendiciones materiales. Están dejando de lado al Señor. Vea que el pródigo, lo que le sucedió. Ahora el hijo pródigo está con su padre y ve satisfechas todas sus necesidades. Sus esperanzas de hallar casa, de hallar abundancia de pan en casa de su padre eran ciertas. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Volvamos a la casa del Padre. El Señor le está esperando. Y quiero cerrar con el versículo allá en el Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Busquemos al Señor, busquémoslo ahora que hay tiempo. Nos vemos la próxima semana para terminar esta serie, Pasos para regresar a casa. Dios bendiga sus vidas.